Dios les bendiga, les habla el pastor Sergio Carvajal. En un día más de la palabra de Dios, hoy estaremos reputando a un judaizante que es un enemigo de Jesucristo más bien y de su nombre. Vamos a escuchar el video que nos mandaron y comenzaremos después a darle la explicación a ustedes. Escuchemos primero. Si antes de los 1600 la letra J ni siquiera existía en ningún lenguaje ni en ningún vocabulario alrededor del mundo, ¿cómo es que hoy lo llamamos Jesús? Ok, vamos a escuchar que él dice eso, pero también vamos a escuchar cómo él mismo también se burla del nombre de Jesucristo. Vamos a escucharlo porque escuche lo que él dice. La perspectiva cristiana moderna está 2000 años y miles de kilómetros alejada de la cultura de Israel del primer siglo. Esa es la razón principal del por qué es extremadamente difícil de entender la importancia y significado del Evangelio del Reino que Jesús enseñó. Vemos el mundo desde una perspectiva limitada en el transcurso de la vasta historia mundial. Pero para entender el ministerio de Jesús en el contexto de lo que significaron sus enseñanzas para los judíos de su época, a los que fueron criados con las instrucciones de la Torá y estuvieron sujetos a los diversos sistemas religiosos que dominaban al Israel del primer siglo, necesitamos ver los eventos registrados en los evangelios desde su perspectiva. Estaremos regresando a un tiempo mucho antes de que los evangelios fueran escritos a finales del primer siglo. Estaremos volviendo a la época en que nadie lo llamaba Jesucristo. Me sorprende cuando escucho hablar a la gente de Jesucristo como si fuese el hijo del Señor y la señora Cristo. Hablan de Jesucristo como un carpintero y me imagino un letrero de madera fuera de su negocio en Nazaret que dice: Carpintería de José Cristo e hijos. Eso no tiene ningún sentido porque en la versión griega de los evangelios él es llamado un tectón, un constructor técnico. Y construían con piedra en aquellos días. La madera era escasa y se utilizaba para formas y andamios temporales, pero no para la construcción. Tal vez el letrero decía: contratistas generales José Cristo e hijos. Los peregrinos trajeron con ellos la Biblia de Ginebra de 1560, cuando comenzaron su colonia en el Nuevo Mundo. Jesús, I-E-S-U-S. Bueno, ok. Como ustedes se habrán dado cuenta, supuestamente ellos dicen que la letra J tiene 600 años para él. En mi debate con otros judaizantes dicen ellos, uno dice, me dijo que tenía 250 años, otro me dijo que tenía 300 y este dice que tiene 600 y resto. Bueno, ok. El caso es que ninguno de ellos se pone de acuerdo. Ahora, la pregunta es esta, que yo a muchos de ellos les he dicho y les he hecho esta pregunta. Dame una prueba de que la letra J fue ingresada en tal fecha que tú me estás diciendo. Y ninguno me ha podido dar una prueba contundente. Ninguno de ellos me ha podido decir, bueno, aquí está esta prueba donde consta que se hizo esta letra y se metió al alfabeto en tal fecha. No lo hay. Por eso es que nunca te lo presentan. Entonces, vemos cómo él, como no cree en el nombre de Jesús, que sea su nombre, cómo se burló. Ustedes lo oyeron. Es una falta de respeto que este señor se esté burlando del nombre de Jesús. Sí, el hecho de que no crea, el hecho de que él no esté de acuerdo, eso no le da derecho a burlarse del nombre de Jesús. Y es tristemente oír a un hombre que está engañando y está siendo engañado por el diablo. Que él diciendo que Jesucristo ese no es el nombre. Entonces yo estoy de acuerdo, si no está de acuerdo está bien, pero no tiene por qué burlarse. Ahora, la pregunta es, si no tienen una prueba contundente y no están de acuerdo en qué año fue ingresada la letra J, la pregunta es, ¿por qué siguen predicando y enseñando algo de lo cual no tienen pruebas? Porque en realidad todos dicen, hermano, pero es que fue ingresada por eso, ya me lo dijiste, dame las pruebas. Porque el hecho de que otros
que hayan creído sin una sola prueba, ese es problema de ellos, pero no es el problema mío. Usted a mí me tiene que dar una prueba que de lo que usted me está diciendo es verdad. Y no me hables de la fe porque no estamos hablando de las cosas de Dios, estamos hablando de la literatura, o sea, de lo que son las letras, de las vocales y del abecedario. Entonces, tú no me puedes venir a decir eso si no tienes una prueba contundente. Y más sin embargo, hay muchos que sí han creído esta mentira y se la han llevado a la boca y se la han comido y hoy la tienen por verdad en sus mentes y en sus corazones. Y les ha ganado el diablo en esa manera. Ahora, ¿por qué se centran tanto en el nombre de Jesús, que no es el nombre? La pregunta es, ¿por qué es tanto ataque al nombre de Jesús? ¿Cuántos nombres con J no hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos nombres con J no hay en el Nuevo Testamento? Y nada más se ataca a Jesús. Ahora te repito, no hay una prueba contundente que corrobore y que asegure que lo que ellos están diciendo es verdad. No lo hay. Entonces, ¿de dónde sacaron todo eso? ¿De dónde lo sacaron? No tienen pruebas, no tienen nada. Y pararse y decir que no es el nombre, pues cualquiera lo diría. Pero el problema es que tengan pruebas y no las tienen. Ninguno de ellos presentó una sola prueba. Entonces, eso es una gran mentira que ellos están inventando y que están diciendo. No podemos caer en mentiras del diablo. Ok, para principiar es esto. Perdón, la garganta, hermano. Ok, si ellos tienen razón, la pregunta es, ¿por qué no tienen ningún problema con ninguno de los otros nombres? ¿Por qué al pronunciar el nombre de José no tiene ningún problema él? Ustedes oyeron el audio y usted se va a dar cuenta que él pronunció el nombre de José y no tuvo ningún problema, porque está centrado en el nombre de Jesús. ¿Y quién es el que ataca el nombre de Jesús? El diablo. ¿Por qué? Porque lo echarán fuera en ese nombre. Porque Jesús mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, por eso él ataca el nombre de Jesús. A él no le importa el nombre de José, le importa el nombre de Jesús. Y de esa manera el diablo les ha ganado a estos judaizantes. Porque la mayor parte de los judaizantes cree que el nombre de Jesús no es el nombre de Jesús porque ellos no creen que en la letra J. Y muchos de ellos han llamado a Jesús caballo. Muchos de ellos a Jesús lo han puesto por hechicero, brujo. Entonces es terrible en la manera en que se han puesto a difamar el nombre de Jesucristo, cada una de estas personas de los judaizantes, al decir que el nombre de Jesús significa caballo y sea aquí el caballo. Uno de los enemigos más fuertes del nombre de Jesús en la actualidad es el panameño Ricardo Mojica, quien ha blasfemado muchas veces en gran manera el nombre de Jesús. Y ni siquiera es judío tampoco. Les vuelvo a repetir, ninguno de ellos es judío. De la nada se volvieron judíos por esta secta. Entonces, estamos viendo nosotros que ellos odian el nombre de Jesús, como el mismo diablo. Pero yo entiendo que el enemigo odia ese nombre, porque en ese nombre lo van a echar fuera, pero y estos están siendo la herramienta del diablo para con el nombre de Jesús y sacarlo de la iglesia y sacarlo de la mente y de los corazones de los hombres. Y eso al diablo le conviene, porque de esa manera el diablo habrá tomado ventaja sobre todos aquellos que hoy en día no tienen el nombre de Jesús. Porque cuando tú les preguntas, ¿en nombre de quién echaste tú? Cuando eres evangélico, por ejemplo, este es uno de los debates que yo he tenido con varios de ellos cuando tú les preguntas, ¿en nombre de quién echaste fuera demonios? Porque hay pastores que hoy dejaron de la iglesia para convertirse en comunidad judía.
o sinagoga fulanita de tal, y tú les preguntas, ¿en nombre de quién echaste fuera los demonios cuando alguien se endemoniaba en el culto? Te dicen en el nombre de Jesús. Cuando alguien estaba enfermo y orabas por esa persona y Dios la hacía sana, ¿en nombre de quién lo hiciste? En el nombre de Jesús. Entonces, ahora tú cómo me dices que no es el nombre de Jesús, si tú mismo me estás diciendo que todo eso sucedió, que esa persona, o sea, no, esa persona quedó libre, y ahora tú me dices que no es el nombre. Porque el diablo no se sujeta en ningún nombre, en ningún otro nombre se sujeta. Es que muchos de ellos dicen, es que el nombre de Jesús no lo tiene cualquiera, y por esa razón, por eso no es el nombre de Jesús. Ese no es un argumento válido tampoco. Ni siquiera se puede tomar como argumento. Porque muchos de ellos dicen, es que el nombre de Jesús, ¿quién no lo tiene? Mucha gente lo tiene, el nombre de Jesús. Eso no es un pecado. Jesús habrán muchos, pero Jesús en el que vas a echar fuera a los demonios nada más es uno. Aunque hayan muchos Jesús que se llaman Jesús, no todos. Entonces, estas personas están locas, tienen pequeños retrasos mentales, la realidad. Porque si ellos no respetan el nombre de Jesús y se burlan como este señor, yo no tengo por qué tenerles un respeto, tampoco a ellos. Benito Juárez decía que el derecho al respeto ajeno es la paz. Y ellos no han venido a hacerle la guerra a los hombres, sino también al nombre de Jesús. Así que si le hacen la guerra a Jesús, le están haciendo la guerra también a los hijos de Jesús que creen en su nombre. Entonces no hay una sola prueba de que en realidad el nombre, la letra J haya sido ingresada apenas hace 200, 300 o 400 años o 600 años. No hay una prueba. Ahora la pregunta es, cuando yo les preguntaba ahora en oración al Señor Jesucristo, Señor, ¿por qué esta gente ataca tanto tu nombre? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, me decía que hoy en este tiempo está usando a esta secta para sacarlo de la mente y de los corazones a él. Dice. Esta secta, dice, por esa yo a veces les he predicado que el diablo está usando la Biblia para engañar a la gente ahorita. Él sabe que regresándolos a la ley, ustedes no pueden alcanzar la salvación. Esa es una. Número dos, el diablo sabe que si saca el nombre de Jesús de su vida y de su mente y de sus corazones, usted no es salvo. Porque en ese nombre usted fue bautizado y usted aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y si usted saca ese nombre de su mente y de su corazón, usted no es una persona salva. Porque si usted lo saca, entonces usted habría renunciado voluntariamente de Jesús. Y eso es lo que el diablo quiere. Y al rato usted va a estar en la misma condición que este judaizante, hablando las mismas tonterías y las mismas estupideces, se podría decir. Porque cuando tú les preguntas, dame las pruebas de que la letra fue ingresada en ese tiempo que tú estás diciendo. Porque hasta ahorita ninguno de todos los judaizantes con los que yo he debatido me ha podido comprobar que lo que él dice es verdad. No me he encontrado uno que a mí me diga, no, pues la letra fue, mire, aquí está este documento donde la historia dice tal cosa. No lo hay. Y hay unos papelitos por ahí en internet, pero que no dicen quién los hizo, de dónde salieron, no dice nada. Nada más está ahí. Y eso no es prueba, porque eso lo pudo haber hecho cualquiera. Entonces, no me vengan con el cuento que ahorita van a salir que sí es el nombre o que no es el nombre, porque ustedes son muy hipócritas, la realidad, los judaizantes. Y lo voy a demostrar que son unos hipócritas ahorita. Ok, yo les preguntaba, les hice otra pregunta. Cuando tú echaste fuera a los demonios, cuando eras pastor,
¿En nombre de quién echaste fuera a los demonios? Dice, en el nombre de Jesús. ¿Y se sujetaron, sí o no? Sí, dice. Y cuando tú oraste por una persona que estaba enferma y Dios hizo la obra, ¿en nombre de quién lo hiciste? Dice, en el nombre de Jesús. Ahora tú dime, si no es el nombre, ¿cómo es que los demonios se sujetaron? Porque no puedes echarlos en otro nombre. Y no me vengas tampoco a decir que es que porque por la ignorancia o por lo que tú me quieras venir a decir, el diablo se sujetó y se fue. Porque la Biblia no apoya tal cosa. Entonces, ¿cómo me vienes tú a mí a decir ahora que no es el nombre de Jesús? Porque así como hay pastores que se han regresado atrás. Y la Biblia dice que aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí, dice. Y aquel que estando en la gracia se regresa a la ley, dice, cae de la gracia y os desligáis, dice. O sea, la palabra desligar es darle carta de divorcio, carta de separación a Jesucristo. Y tú muchas veces me dirás, pero yo no he renunciado a Jesús. Claro que sí, mi hermano. Con tus hechos tú acabas de darle la vuelta y te acabas de renunciar a Jesús. Si tú sigues esa enseñanza, usted con sus hechos habrá renunciado a Jesús. Y los que le aceptaron, dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él nos da esa potestad. Pero cuando usted renuncia a ese nombre, usted deja de ser hija de Dios y deja de ser ese hijo de Dios. Que usted lo diga es una cosa, que la palabra de Dios apoye lo que usted dice es otra muy diferente. Y la Biblia no dice mentiras. Entonces, el diablo por eso le conviene que usted no crea. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ellos llaman? ¿Por qué no tienen problemas con todos los nombres en J que están en el Antiguo Testamento? Ustedes oyeron este judaizante. Tiene problemas con el nombre de Jesús, pero no con el nombre de José. No tuvo problemas en pronunciarlo. Porque si no es el nombre, entonces si la J tiene 300 años, entonces a José, ¿cómo lo llamaban antes? Bueno, ok. Vamos a mostrar su hipocresía y el texto que me dio el Señor Jesucristo para reputar a estas personas. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué entonces aquí sí hacen válida la jota? Porque aquí sí no dicen nada de la jota. Cuando tú les dices, ahí sí tú les dices, oye, entonces la letra J, si tú dices que tiene 600, entonces esto ¿cómo me lo avalas? ¿O cómo le das tu validez si tú me acabas de decir que la letra J no tiene más que estos tiempos? Y es ahí donde tú los pones en jaque y dicen, y los ves como tartamudean y apuñan la mano y rechinan los dientes porque no tienen cómo contestarte. Esta es la razón a veces por lo que yo les digo. Jesucristo me dice, ¿cómo es que si tiene, ellos dicen que tiene 200 o 300 o 600 años, ¿cómo es que yo hace más de 2000 años yo estaba pronunciando la letra J, dice el Señor? Y ahí sí no tienen problema ellos. Así de simple. Porque el que está diciendo esto aquí en el capítulo 5, versículo 18 del libro de Mateo, es Jesucristo. No es Mateo, no es Lucas, no es Juan, es Jesucristo mismo el que está hablando ahí. Entonces claramente vemos el ataque del enemigo y que el diablo está usando a estos hombres como armas para atacar el nombre de Jesús. Y mucho cuidado si usted cae en esta secta. Entonces, si no tienen ese problema en pronunciar los otros nombres con J, entonces ¿por qué no lo dicen? A ver, ¿por qué nada más atacan el nombre de Jesús?
¿Cuántos nombres no hay en el Antiguo Testamento con J? ¿Cuántos nombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay con J? Y solamente se ataca el nombre de Jesús. Ahora pregúntale a los que están, a los judaizantes, cómo se pronuncia un nombre sin la letra J en el Antiguo Testamento. Pregúntales y verás también cómo se quedan. Apuñando la mano y rechinando los dientes y nada más mirándote feo, porque eso es lo que pasa en ellos, porque ves una impotencia de ellos queriendo explicar lo que no pueden. Y ahí tú te estás dando cuenta que ellos tienen un ataque personal contra el nombre de Jesús como el mismo diablo. Así de simple. Entonces, ¿estas personas están haciendo esa tontería? Por supuesto que sí. ¿Y están siendo instrumentos del diablo para atacar el nombre de Jesús? Por supuesto que sí, eso yo no tengo la menor duda. Entonces, ¿hay personas que han caído en esta mentira? Por supuesto que sí. Y muchos han creído en esto. Por eso les decía yo, cuando tú orabas en el nombre de Jesús y echabas fuera los demonios, ¿se sujetaban sí o no? Sí, dice. Y cuando oraste por los enfermos, ¿se sanaron sí o no? Sí, dice. Entonces, ¿por qué después de tener las pruebas en las manos las desechaste, las botaste? Porque te hicieron creer que no era el nombre. Eso es una tontería. Entonces, hay personas que han creído a la mentira. Recuerden que la Biblia dice que hay espíritus engañadores. Y esos espíritus han tomado a muchos judaizantes, ya sean raíces hebreas, llámese ortodoxas, llámese como se quiera llamar, pero ellos han llamado a un ataque al nombre de Jesús. Es triste, muy triste ver que estas personas y muchos de los hombres que están hoy en día aquí atacando el nombre de Jesús lo hagan con una ligereza, sin ponerse a pensar, porque ya no piensan como personas humanas, están como demonios locos. Y pronto van a ver como un judaizante los desenmascara y les va a decir varias cosas. Pronto les voy a traer ese video, ese audio, porque no voy a subir el video porque me lo pueden quitar o bajar o tumbármelo. Entonces lo que menos quiero es, por eso nada más grabo por eso en audio. Y les voy a poner las dos imágenes donde la letra J sí existe en el hebreo. Porque ellos también sacaron una imagen donde ellos quitaron la letra J del hebreo. Ellos la quitaron porque no la aceptan. Lo primero que te dicen es que Jesucristo no, todo el mundo tiene ese nombre, sí, es cierto. Y no es un pecado que tú bautices o le pongas a tu hijo el nombre de Jesús, no es un pecado. Ahora, el hecho de que mucha gente lo tenga, eso tampoco le resta poder o le quita importancia al nombre de Jesús. Porque usted, si lo está echando los demonios fuera del nombre, afuera, en el nombre de Jesús, no lo está echando en mi nombre. Usted está pensando en Jesucristo, no en mí, ni en otra persona que se llame Jesús. Usted está pensando en Jesús, en el que está en el cielo, a la diestra del Padre. Entonces, esa es la verdad. Entonces, estas personas son enemigos de Jesús, enemigos del nombre y enemigos de la palabra de Dios, por supuesto que sí. Y este es el versículo que el Señor me dio. Dice, porque cuando se trata de abolir la ley, dice, y ustedes les hablan y les predican, ellos sí no tienen ningún problema en aceptar ese versículo que trae la letra J. Y si tiene apenas 300 o 400 años la letra J, entonces, ¿qué hace Jesús citándola hace más de 2000 años?
A ver que te expliquen eso. ¿Cómo es que Jesucristo la está citando hace más de 2000 años? Así de simple. Cuando tú le das estos versículos al judaizante, este versículo es el que más te da el judaizante. Ellos te lo dan a ti. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota. Jesucristo mismo citando la letra J hace más de 2000 años. Ah, es que yo no lo creo. Ese es su problema, no es el mío. Por mi parte ha sido todo. Que Dios me le bendiga y le guarde, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición y no siga siendo engañado, por favor. Por favor, usted no le crea a los judaizantes, usted compórtese, párese bien y no sea el instrumento del diablo para atacar a Jesús. Porque si no, al rato usted va a estar en la misma condición precaria y pobre y desventuradamente como estas personas que hoy han renunciado a Jesús. Y la Biblia claramente lo dice, aquel que poniendo las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y ellos se han regresado de esa manera. Le han dado la espalda a Dios. Y la Biblia claramente dice que los que le aceptaron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y sobre usted reposa perdón, todas las promesas que Dios nos hizo en el Nuevo Testamento. Eso es algo bello, hermoso. Y no como ellos que se han regresado a la ley. Y la Biblia dice claramente que dice que aquel que estando en la gracia se regresa a la ley, cae de la gracia, dice, y os desligáis. Y la palabra desligar dice que significa divorcio, separación o carta de repudio. Todo eso significa la palabra desligarse. Entonces, si usted se quiere desligar de Jesús, siga sus enseñanzas de esas personas. Si usted quiere estar separado de Jesús, adelante. Usted sabrá dónde escoger y dónde ponerse. Pero Jesús tiene un compromiso con los que están en Él, no con los que están en lo que otros creen. Y Dios es responsable de lo que Él le dice, no de lo que otros le vengan y le digan. Por esa es la preocupación mía acerca de las ovejas que hoy en día se han salido del redil. Si usted conoce a un judaizante, por favor, déle este audio y compártalo y suscríbase, por favor, para que sigamos adelante creciendo en el nombre de Jesús. Por mi parte ha sido todo. Que Dios me le bendiga y le guarde. Y Dios mediante otro día nos estaremos oyendo en otro día de la palabra de Dios.